Nosotros estamos aquí en estudio, le doy la bienvenida rápidamente a Luis Herrera, experto en materia de seguridad y que por supuesto ha sido funcionario del Ministerio del Interior. Bienvenido, señor Herrera. Buenas noches. Buenas noches. Para contextualizar, quiero que escuchemos los dos qué es lo que ha dicho aquí en Exitosa el ministro del Interior. Lo primero que vamos a escuchar es a Juan José Santibáñez diciendo que no hay intención de desactivar la DIVIAC, y después ha dicho que hay un equipo de interceptación telefónica que se ha perdido. Bajo ningún contexto yo estoy enfrentándome con la DIVIAC. Yo reconozco en la DIVIAC una unidad absolutamente especializada, una unidad organizada que de acuerdo al decreto legislativo 267 pertenece y forma parte de la estructura de la Policía Nacional del Perú. Y como ya lo ha referido el señor Premier, no existe ninguna intención de desaparecerla, desintegrarla, aniquilarla y ninguna otra cuestión. No van a cerrar la DIVIAC, no la van a cerrar. Cerrarla, clausurarla o cualquier otra cuestión. El 2019 hemos detectado que se ha hecho la compra de un equipo Septier, que es un equipo de interceptación telefónica. No solamente no está o no se ubica, sino que el proceso de compra fue irregular. ¿Y por qué fue irregular? Porque para comprar un aparato de interceptación telefónica tú tienes que cumplir con un procedimiento que se llama procedimiento de homologación de compra militar, y ese procedimiento de homologación lo hace el MTC. Lo que ocurrió es que el MTC nunca hizo el proceso de homologación y Aduanas tampoco nunca recibió el bien en sus almacenes. ¿Colchado estaba como jefe de la DIVIAC en ese momento? No sabría decirte porque las investigaciones recién han iniciado. Yo tengo como data abierta, de fuente abierta de los medios de comunicación, que Harvey Colchado ha sido jefe de la DIVIAC entre el 2016 y el 2020. No sabría decirte, Karina, porque ya eso es parte de la investigación. Ahorita la investigación está en una instancia de acciones previas y eso tampoco está, digamos, a disposición mía, sino está a disposición de la Oficina de Asuntos Internos, que es absolutamente independiente, y de conformidad con la norma yo no tengo injerencia ahí. Muy bien, entonces pasamos a hablar con Luis Herrera, ex jefe del gabinete de asesores del Mininter, y conoce muy bien, conoce desde adentro qué es lo que está pasando. Lo que ha dicho el ministro aquí es que ya hay una investigación interna por esta pérdida de este equipo de interceptación telefónica que ha sucedido el 2019. No nos quiso decir que fue durante la jefatura de Harvey Colchado, pero yo le dije que estaba mirando la información que está en todos lados, ¿no? Sí era jefe Harvey Colchado, pero él no lo quería decir de su boca, porque se estaba cuidando. Sí, bueno, a ver, creo que algunos principios generales. En la administración pública en general, cualquier área usuaria, cualquier comité de adquisiciones que realice un proceso de adquisición irregular, tiene que ser evidentemente fiscalizado. Ahí ningún problema, ¿no? Y esa es una labor que hace cotidianamente la Inspectoría y la Contraloría. Entonces, el acto de control hacia estos organismos es permanente. Yo creo que aquí el problema no es que no haya control. Aquí el problema está en que tenemos prácticamente 3 semanas que desde el Ministerio del Interior todo el discurso es DIVIAC. Miren, si se quiere someter a cualquier oficial o personal subalterno de la institución a un proceso disciplinario, hay procedimientos. Si hay que fiscalizarlo, hay procedimientos. Y eso lo tienen que hacer los órganos competentes. El ministro de Estado está para cumplir su rol. ¿Cuál es el rol del ministro? Defender a la policía, conseguir presupuesto para la policía, hacer que se apruebe la modificación de una vez del Código Procesal Penal, o sea, modificar el modelo, ¿no? Entonces, yo creo que el ministro Santibáñez, al haberse concentrado de las 3 últimas semanas exclusivamente a hablar del tema de la DIVIAC, da a entender que su objetivo político es la DIVIAC. Y ahí es el problema, ¿no? Entonces, yo creo que no tanto se trata de que la desactiven, sino que la neutralicen. Muy bien, pero
para ponerme del otro lado también. Es necesario investigar, porque si se ha perdido un aparato de chuponeo, de interceptación telefónica, ¿dónde está? ¿Quiénes son los responsables o nos hacemos que no ha pasado nada? No, porque digo, es un principio del derecho y de la gestión pública que todo acto de contratación es materia de fiscalización. O sea, acaba de aprobarse el lunes pasado la nueva ley de contrataciones del Estado. O sea, tanto la vigente como la que viene establece esos mecanismos. O sea, es una obligación de las entidades públicas hacer fiscalización de las adquisiciones que realizan. Ahí, vamos a decir, eso no es nada novedoso, esa es la obligación de hacerlo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué está chocando tanto? ¿La DIVIAC es una división poderosa? Claro, y poderosa ¿por qué? Vamos a decir, a ver, en el contexto de la investigación criminal, hay la Dirección Nacional de Investigación Criminal que tiene divisiones. La división de secuestro, no la división de homicidios, una serie de divisiones. El año 2016, por una estrategia del ministro Basombrío de esa época, crean la DIVIAC como un órgano transversal a todas estas divisiones que capta personal de todas estas divisiones y que recibe presupuesto importante. Entonces, en los últimos años, no vamos a decir, quienes han manejado mayor cantidad de presupuesto han sido ellos. Ahí se ha dado la cifra de 72 millones. Que 72 millones aplicado, siempre hay por lo menos un 25 o 30% que se destina a equipamiento. Calculamos que más o menos estamos hablando de 700, 800 mil soles mensuales para la investigación de la DIVIAC a nivel nacional, ¿no? A todo. Entonces, y desde el 2016 hasta 2020, por ejemplo, han habido cerca de 300 megaoperativos, de los cuales el 40% lo ha hecho DIVIAC. Entonces, sí es una división importante porque tiene recursos y tiene personal suficiente. Entonces, ¿qué es lo que se busca desde el Ministerio del Interior, o qué es lo que debiera buscarse? No se trata de reducir ni de redistribuir, sino más bien, DIVIAC recibe 72 millones, pues la división de homicidios también debería recibirlo. Estafas también debería recibirlo. O sea, hay que buscar incrementar el presupuesto, ¿no? Para poder mejorar la investigación criminal a nivel nacional. Ese es el gran reto. Todas deberían tener el perfil que la DIVIAC. Correcto. Y por eso es que nosotros en la gestión que estuvimos, yo como jefe de gabinete del ministro González, presentamos un plan de trabajo donde justamente uno de los pilares esenciales era implementar el Plan Mariano Santos. El Plan Mariano Santos, de la que yo fui parte en su elaboración en 2020, establece una brecha de necesidades en la policía de 23 mil millones de soles. Entonces, eso es para recuperar principalmente dos cosas, dos capacidades. Inteligencia, que es equipamiento, de lo que se está hablando de este tema de la compra, equipamiento, investigación criminal. Y en investigación criminal hay que potenciar el perfil del policía. Y ahí tenemos que implementar la línea de carrera, ¿no? Entonces, esas son dos actividades principales que se tienen que hacer si queremos realmente combatir la delincuencia. Entonces, por ejemplo, ha salido en uno de los medios que hay una propuesta de modificar la ley orgánica de la Policía Nacional, en la cual la DIVIAC pasaría ya no a un órgano transversal, sino que pasaría a depender directamente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Mire, eso es parte de la estrategia que la institución puede tomar. O sea, pero el tema está, si lo que se busca es neutralizar, es decir, quitarle personal y quitarle presupuesto, obviamente que las investigaciones que tienen a cargo van a sufrir. Eso es obvio, eso es de hecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad que hay detrás? Eso es lo que nosotros no estamos viendo. Entonces, yo lo que afirmo es que me parece que estas 3 semanas de solamente hablar de la DIVIAC y la DIVIAC y la DIVIAC, más que todo está orientado a mellar la imagen de la división como tal. Y no olvidemos que ahí hay personal subalterno y personal de oficiales que son bastante capacitados y que también dirán, oye, pero ¿qué está pasando? Entonces, si el ministro de nuestro sector no respalda nuestro trabajo, entonces ¿en quién nos vamos a respaldar?
Ese es el problema que tenemos. O sea, hay un doble juego en esta situación, ¿no? Pero que creo que el gran perjudicado es la policía en general. Muy bien, nos vamos a ir rápidamente a una pausa comercial. Regresamos con Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesores del Mininter, para ver también este enfrentamiento ya no con la DIVIAC, sino con la cortada de cabeza de Harvey Colchado. La pidió o lo pidió directamente Dina Boluarte, le fastidiaba. ¿Qué le parece a usted esta hipótesis? Regresamos rápidamente aquí en Exitosa. Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Seguimos hablando con Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesores del Mininter y experto en materia de seguridad. Estábamos conversando durante la pausa y le quiero hacer esta pregunta a propósito de esto, ¿no? ¿Qué había pasado en nuestro país y en estas últimas semanas, precisamente, que hemos visto este enfrentamiento entre Harvey Colchado, que es un coronel, y el ministro del Interior? ¿Por qué Harvey Colchado, mediante su defensa, llega a enfrentarse con un ministro, ¿no? No habíamos visto que un policía se enfrentara con un ministro y un ministro respondiéndole a un efectivo policial. Ya no lo respeta. Claro, acá lo que vemos es una pérdida de la capacidad de mando, porque primero es de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba. O sea, de arriba hacia abajo significa ¿quién es el que tiene el mando legal? El ministro de Estado. El ministro representa al sector. ¿Quién es el que llega y pone su plan de trabajo, su estrategia? Entonces, yo creo que acá el gran problema es que el ministro, cuando llega, por ejemplo, llega y dice, vamos a cazar a los delincuentes. Muy bien. Vamos a apoyar a la policía. Muy bien. Vamos a declarar en emergencia a Salupol. Muy bien. Pero luego, por alguna razón que desconocemos, comienza a dedicar todo su discurso político a tibiac. Y además comienza con frases como diciendo, ¿qué ha hecho la DIVIAC en todos estos años? ¿Qué ha hecho con 72 millones? O sea, ¿será la mano de Dina Boluarte? Pone en cuestión y ahí hace justamente dudar, ¿no?, de cuál es el objetivo. O sea, yo creo que toda la población hoy por hoy tiene claro que hay un objetivo político detrás de todo este debate. Y eso ha generado que el ministro pierda lo que se conoce como capacidad de mando, capacidad de liderazgo, frente a un coronel, ¿no?, que le envía una carta y le dice, deme autorización para poder responderle. Eso nunca se ha visto. ¿Ya? Y eso es malo porque, como digo, ¿a quién está afectando? Está afectando a la institución policial. Miren, nadie es necesario, absolutamente. El personal policial, la característica es que tiene que rotar, o sea, no hay un solo coronel, hay 100 y pico coroneles que pueden hacer la misma tarea o quizás mejor que la que hace el coronel Colchado. Pero cuando el tema se personaliza y lo personaliza el propio ministro, entonces el oficial, creo que con razón, tiene derecho a decir, oiga, déjeme hablar, ¿no? Entonces, creo que ese es un error que está cometiendo el ministro Santibáñez porque creo que está ya hablando demasiado de este tema y no le están dando la solución concreta en un momento en que creo que toda la ciudadanía está esperando mayores logros, ¿no? Por ejemplo, se acaba de aprobar el tema de darle facultades legislativas al gobierno. Ya. ¿Cuál van a ser el tema? Claro, el tema de seguridad, ¿cuál es? Y no quiero dejar pasar esto de que usted me dice que nadie es indispensable, menos un coronel, por más que hay que resaltar los logros, porque la DIVIAC tiene los logros y usted mejor que nadie lo sabe porque Mariano González, y usted era el jefe de gabinete de asesores del Mininter, con Mariano González al mando, cuando destinaron a Harvey Colchado y a su gente para EFICOP, ¿no? Mire, muchas personas no se acuerdan del contexto de la época, ¿no? Hoy día, por ejemplo, creo que de manera triste, por ejemplo, la actual gestión ha salido a decir que la designación del equipo de apoyo al EFICOP ha sido irregular. Y fue irregular porque llegó por correo electrónico y se hizo en 20 minutos. ¿Sabe cuál es una de las cosas que nosotros más
trabajamos con los alumnos en todos los cursos de gestión pública, sentido de urgencia. En la administración pública hay que actuar rápido. A todo tenía que ser inmediato. Todo tiene que ser. Se necesitaba en ese momento. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de haber reaccionado en 20 minutos el ministro González y la gestión que lo acompañó no hubiese respondido al llamado a la Fiscalía y simplemente el pedido de apoyo hubiera quedado en el sueño de los justos? Hoy día estarían diciendo, ¿no? El contrario, que esa gestión fue una gestión que apoyó las malas obras, presuntos actos de corrupción. En el gobierno de Castillo. En el gobierno de Castillo, quieren juzgar un acto de gestión 2 años y medio después, ¿no? En que el contexto ha cambiado y además, seamos ciertos, pues, si no se hubiera designado ese equipo de apoyo a EFICOP, no se hubieran hecho las investigaciones contra los delitos del poder, posiblemente no hubiera sucedido el golpe del señor Castillo y hoy día continuaría el gobierno y ninguno de los ministros actuales tendría trabajo, al menos no como ministro, ¿no? Entonces creo que hay que ser un poco más coherentes. El ministro tiene todo el derecho de regir y regular en su sector, pero si tiene un plan de trabajo, que lo implemente. Y que lo implemente de inmediato. En gestión pública, el único momento de hacer las cosas es cuando se llega. Porque cuando avanza el tiempo y no se hacen las cosas... Se perdió la oportunidad. Se perdió la oportunidad. Entonces, mire, mucho discurso, mucho palabreo, poca acción. Entonces, acá lo que importa es la acción. Entonces, hay que aprovechar la oportunidad de esta delegación de facultades. Yo creo que el Ministerio de Interior tiene información suficiente. 2 cosas fundamentales que el Ministerio de Interior tiene que trabajar. Tiene que impulsar la modificación del Código Procesal Penal, la modificación del modelo garantista, obtener presupuesto para la policía para fortalecer la investigación criminal. Menos garantista, y el inteligente. Sí, que es un debate largo que lo hemos tenido en este set y en otros. Por supuesto. Porque, a ver, siempre lo digo, la data lo dice así, el delito en el Perú en los últimos 20 años se ha quintuplicado, ¿no? Los indicadores, que la pobreza incremente y que la competitividad del país disminuya, es una variable que afecta claramente pues, el tema de la delincuencia, porque hay más personas pobres que son susceptibles de ir justamente al delito, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy día tiene que preocuparle al gobierno, recuperar la economía, recuperar la confianza, para comenzar a mover el círculo virtuoso de la economía, que comience a sacar más gente de la pobreza, y por el otro lado, poner más orden en el tema de la seguridad ciudadana, y eso es a través del cambio del modelo garantista. Y una de las que acabamos de ver en el reportaje previo, ¿no? Aquí el gobierno debiera de llevar adelante, y si ya no es este gobierno, el gobierno que viene, tiene que llevar a cabo una gran reforma del sistema de administración de justicia. No podemos seguir teniendo una Junta Nacional de Justicia así como la tenemos. Hay que, en mi opinión, eliminarla del contexto constitucional, ir al proyecto de fortalecimiento de la Academia de la Magistratura. Se tienen que recortar los plazos y las edades de los vocales y fiscales supremos. Se tienen que impulsar el tema de eliminar lo que es la provisionalidad, ¿no? Sí, la provisionalidad es un cáncer. Es un cáncer. Entonces, esas son cosas en las cuales el gobierno tendría que estar concentrado. No en que un ministro de Estado esté consumiendo su tiempo en hablar de una división y de un coronel. O generalmente de oficiales que integren esta división, ¿no? Luis Herrera, por si acaso, también es abogado, por eso está dando su perspectiva desde su conocimiento en el Mininter hacia el sistema de justicia, que tiene vasos comunicantes, por supuesto, con el sistema de justicia. Antes que se vaya, por favor, a partir de mañana se pide, desde el Ministerio del Interior se ha impulsado esta norma, ¿no? Se pide visa y pasaporte para los venezolanos. El ministro Santibáñez me dijo aquí en este set el viernes de que se hacía para preservar la seguridad de todos los peruanos. Pero es un punto importante, aquí se debatió ciertamente, esa es una medida que se requería, está bien, por ejemplo, esas son cosas bien hechas, y hay que seguir profundizando, hay que profundizar, por ejemplo,
las empresas en el Perú. Pero va a funcionar porque yo me acuerdo que se dijo que se les daba un tiempo y se les expulsaba. No hemos visto los aviones yendo y expulsando. Yo no quiero que se les expulse, qué pena. A mí también me da pena cuando hay tanta migración y de verdad que se nos parte el alma, pero se dijo que habían normas para eso. Claro, y acá justamente dijimos de que eso, tal como se planteó, no era aplicable porque para que se le pueda expulsar el país que lo va a recibir, lo tendría que recibir sí, y eso no lo se daba, reciben. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero a las normas como las que estoy señalando de pedir visa es para restringir la posibilidad de que sigan entrando de la manera abierta. Pero nuestras fronteras son porosas. Pero nuevamente por eso es que se necesita inversión en el tema de lo que es inteligencia, pues. O sea, tenemos cerca de 12.000 kilómetros de frontera de manera lineal. Ya el tema de Putumayo es conocido hace más de una década, que es como completamente cruzada por las bandas colombianas. El tema de la frontera norte también. Entonces, si no invertimos en el tema de tecnología, dado de que, por ejemplo, un tema que tendría que entrar a debate es el tema del servicio militar. O sea, hoy por hoy el ejército del Perú no pasa pues de 40.000 hombres. O sea, no tenemos personal para ese tema de apoyo de las fronteras. Pero digo, esta medida es buena y es más, hay otras medidas que se tienen que implementar, como por ejemplo, las empresas que están dando, por ejemplo, trabajo a ciudadanos venezolanos, también tienen que cumplir con la ley. Y tendrían que pedir la visa y el pasaporte. Así, entonces, ¿qué pasa? Porque esa norma, más la norma que actualmente se está dando y otras que se tienen que seguir desarrollando, es justamente para la identificación y ubicación de los ciudadanos, o sea, los buenos ciudadanos. Los buenos que se queden y los delincuentes que se vayan. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí tiene que, porque todo eso está orientado al tema de la ubicación y la identificación. Y es nuestra seguridad. Y es nuestra seguridad. No estamos clarísimos en eso. Muchísimas gracias por estar aquí. Hemos estado con Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesores del Mininter y, por supuesto, experto en seguridad pública.